Es un placer nuevamente poder estar con ustedes compartiendo el Evangelio de la gracia del Señor. Y hoy vamos a tener la segunda parte de este tema tan importante que es la justicia de Dios. Para hacer un breve repaso, vamos a recordar quiénes son los que reciben esta maravillosa justicia de parte de Dios. Vamos también a recordar la manera que nosotros recibimos esa justicia y vamos también a entender los beneficios de esa manera de recibir esa justicia. Te pido que vayas conmigo nuevamente a Romanos capítulo 3, versículo 9. Amén, ¿lo tenemos? Gloria a Dios. Dice Romanos 3:9 que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta porción bíblica es extremadamente importante para la conciencia de cada creyente, para el entendimiento de cada creyente. Porque cuando nosotros entendemos que nosotros éramos parte de esas personas y nosotros teníamos esas mismas características, que no buscábamos a Dios, que no entendíamos a Dios, que no éramos parte de ser justos y no injustos. Cuando Dios nos salva, entonces nosotros llegamos a tener un mejor entendimiento del amor y de la gracia del Señor. Porque entonces nosotros podemos entender que esta justicia fue dada a personas con estas características. Y estas personas estamos incluidos tanto tú como yo, ¿correcto? Pero sin embargo Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros y nos regaló por su gracia algo que se llama la justicia de Dios. Y esa justicia de Dios te hace justo, te hace completo, te hace perfecto. No en tu carne, porque tal vez estarás pensando, ok, pero yo soy una persona tan imperfecta y hago tantos errores y muchas veces hago lo que no debo hacer, muchas veces digo lo que no debo decir. Y yo puedo preguntarme lo mismo también. Pero esa gracia de la justicia de Dios es en tu espíritu, no en tu carne. Nosotros entendemos lo que dice en Gálatas 5, que los deseos de la carne y los deseos del espíritu son contrarios y están constantemente en una lucha diaria en tu vida. Y el cristiano tiene esa dificultad, esa tribulación todos los días de nuestra vida. Nuestra carne no se puede someter a la voluntad de Dios, pero nuestro espíritu desea someterse a la voluntad del Señor, porque tu espíritu ha sido transformado por la gracia del Señor. Vamos a ir a Romanos 3:21, por favor. Y aquí nosotros leemos ese regalo maravilloso que Dios nos ha dado, que es su justicia, y vamos a entender cuál es el medio por el cual Dios escogió que esa justicia fuese establecida en tu vida y en la vida mía, en la vida de su iglesia. Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, en otras palabras, en esta dispensación, en este tiempo, en este pacto, ya la justicia de Dios es aparte de cualquier obra que nosotros podamos realizar. Dentro del contexto de lo que estamos leyendo, el apóstol Pablo está hablando de la ley de Moisés, la ley judaica. Pero podemos nosotros pensar en cualquier obra que nosotros pensemos que nos justifica delante de Dios y podemos sencillamente decir, ahora, aparte de la obra, se ha manifestado la justicia de Dios. En otras palabras, hay una justicia que se ha manifestado de parte de Dios para su iglesia.
Y podemos ponerlos muchos títulos a este mensaje, por ejemplo, que esa justicia de Dios te da perdón de pecados. Y esa es la manera que Dios ha escogido. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo esta porción bíblica, lo que estamos descubriendo es la manera que Dios ha escogido salvar al hombre. La manera que Dios ha escogido salvar al hombre. Y vamos a volverlo a leer. Pero ahora, aparte de la ley, o aparte de la obra, o aparte de la participación humana, dice que se ha manifestado la justicia de Dios. En otras palabras, la manera que Dios te va a hacer justo. Dice, testificada por la ley y por los profetas. Quiere decir que ya Dios había prometido que Él iba a ser el que iba a justificar al hombre. Dice el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. En ese mismo versículo está la esencia de todo el evangelio de nuestro Señor, que a través o por el medio de la fe nosotros alcanzamos una justicia. Y a lo mejor nosotros decimos fácilmente la justicia de Dios, pero esa justicia de Dios tuvo un precio, y ese precio fue la manifestación de Dios en esta tierra, en un cuerpo llamado Jesucristo. Vivió una vida perfecta, nunca pecó, aunque fue tentado en todo, dice la Escritura, pero sin pecado. Un cordero inmolado, un cordero perfecto. Cuando Juan lo vio, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para nosotros es muy fácil decir la justicia de Dios, pero detrás de esa justicia, detrás de ese medio, hay un sacrificio perfecto en la cruz del Calvario por nosotros. Vamos a seguir leyendo el 22, por favor. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para quiénes? Dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Cuántos de los que me están escuchando a una distancia tan lejos creen en nuestro Señor Jesucristo? Entonces, déjame decirte, mi hermano, que para todos los que creen en Él, tú eres considerado justo, porque la justicia de Dios está en tu vida por medio de la fe en Él. Mira lo que dice el 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí nosotros estábamos ahí, ¿verdad? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y vamos a leerlo eso también. Pero el 24 te da una muy buena noticia, porque evangelio significa buenas nuevas, y esta es una buena nueva. Dice, siendo justificados. Yo te pregunto, ¿quién necesita ser justificado? ¿El que es inocente o el que es culpable? El que es culpable necesita ser justificado. Si tú eres culpable, te van a justificar lo que hiciste, te van a justificar tu condición. Y eso fue lo que el amor de Dios hizo por nosotros. Dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Éramos culpables. Entonces Dios dice, ¿tú sabes qué? Yo voy a justificar a través del sacrificio que yo voy a dar a estas personas que son culpables. Estas personas las voy a llamar mi iglesia, y los voy a hacer mi iglesia a través, y el medio es la fe en mi sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces mira, te lo dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En el 22 te dice por medio de la fe, el 24 te dice por medio o mediante la redención que es en Cristo Jesús. El 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. Mira todos los medios. Número uno, todo es el medio de la fe, todo es el medio a través de Cristo o mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Fíjate que necesitaba Dios tener ese sacrificio perfecto
para manifestar Él su justicia en este tiempo, para la iglesia, para justificarnos por su gracia. Dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Nosotros tenemos que estar conscientes, mis estimados hermanos, que nosotros somos justificados por un solo medio, y ese medio es a través del don que tú has recibido en tu vida para creer en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué te menciono y te digo que es un don? Porque en el versículo 27, mira lo que dice ahí: ¿dónde pues está la jactancia? Dice que queda excluida. Dice, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? Dice, no, sino por la ley de la fe. ¿Cuál es esa ley de la fe? Ve a Romanos 1:17, que lo estudiamos el martes pasado. Romanos 1:17, por favor. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esa es la ley de la fe. La ley de la fe te dice que solamente a través de creer en el Hijo de Dios recibimos la justicia. Es por eso que te digo que es importante que todos nosotros comprendamos y entendamos que aún el creer no es una razón por la cual nosotros nos podemos jactar. Es más, nosotros no tenemos, no podemos ni decir, yo decidí creer en el Señor, porque la fe es un don de Dios. Nosotros estábamos como descarriados, no buscábamos a Dios, no entendíamos a Dios, pero Él por su misericordia y por su gracia puso en nuestros corazones el don de la fe para poder creer en Él. Y te voy a dar prueba y evidencia bíblica en cuanto a eso. Quiero que vayas conmigo a Efesios capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2. Vamos a leer en el versículo 4. ¿Tú sabes qué? Vamos a leer desde el versículo 1, por favor. Efesios 2:1. Mira lo que dice el apóstol Pablo bajo la revelación de Jesucristo. Dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo nos dio vida? Dice, cuando estábamos, ¿cómo? Muertos en vuestros delitos y pecados. Yo te pregunto una cosa, ¿un muerto puede oír? ¿Un muerto puede tomar una decisión? ¿Un muerto puede reaccionar? ¿Un muerto puede seguir a alguien? No. Y así estábamos tú y yo, estábamos muertos en delitos y pecados. O sea que si no hubiese sido por la voluntad de Dios y por su soberanía, nosotros no estuviéramos en Cristo Jesús ahora. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Ya no estamos, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué te está diciendo ahí? Te está diciendo lo mismo que te estaba diciendo Romanos 3:9, que no hay quien busque a Dios, no hay ni un justo. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es lo mismo que te está diciendo el apóstol Pablo acá, que todos estábamos muertos en delitos y pecados. Pero el versículo 4 viene siendo igual que el versículo 21 del capítulo 3 de Romanos, donde dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Mira lo que dice acá, Efesios 2:4, dice, pero Dios, fíjate, no nosotros, mi hermanito, no tú, no mi decisión, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aun cuando nosotros dice, aun estando nosotros muertos en pecados. Quiere decir que cuando Él nos escogió, nosotros no estábamos en buen camino. Nosotros no tenemos que estar preparados, no estábamos preparados para recibir esa maravillosa salvación y esa maravillosa gracia. ¿Cómo estábamos? Mira, dice, aun estando nosotros muertos en pecado, ¿qué Él hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Mira, si tú quieres una razón verdadera para alabar y glorificar el nombre del Señor, es esa. Porque a pesar de nosotros haber estado muertos en delitos y pecados, Dios, porque es grande en misericordia y por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Por qué nos resucitó? Porque Él tuvo la necesidad de resucitarnos, porque estábamos como muertos en delitos y pecados. Entonces Él tuvo que resucitar nuestro espíritu para nosotros despertar y para recibir ese don maravilloso de la fe, porque estábamos muertos en delitos y pecados, y un muerto no puede contestar, no puede responder a un llamado, no puede hacer nada a menos que sea por la gracia y la misericordia de nuestro Señor. Dice el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y el versículo 8 es un versículo que puede transformar tu vida el día de hoy. Él puede transformar la vida de cualquier persona que tú le compartas este evangelio maravilloso. Mira lo que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué gracia? Gracia es un don no merecido. Gracia es un regalo no merecido. Pero somos salvos por gracia y hay un medio para alcanzar esa gracia, y es lo que dice acá, mira, por medio de la fe. El medio para alcanzar la gracia es creer en Él. Entonces nos preguntamos, ¿quiénes creen en Él? ¿Cómo llegamos a creer en Él? Sencillo, mi hermano, si recibes el don de la fe. Mira lo que dice acá. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es un don de Dios? La fe. Y la fe es el medio para adquirir la gracia, y la gracia te salva. Todos nosotros, ustedes que están allá, yo que estoy acá, todo el que escucha esta palabra y la cree, somos bienaventurados, porque hemos recibido un regalo maravilloso de parte del Señor. Y mis hermanitos, mira, nosotros no hemos hecho nada, nosotros nunca nos merecimos esta salvación tan grande. Por eso es que en el versículo 4 el apóstol Pablo dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Esa es la única razón por la cual tú y yo somos salvos el día de hoy. No fue porque nosotros fuimos buenos, fuimos mejores que otros. No, porque Dios tuvo misericordia y por su gran amor con que nos amó. Y esa es la razón por la cual tú y yo somos salvos, y esa es la razón por la cual tú y yo vamos a ir a la eternidad juntamente con Él. Porque la salvación nunca ha dependido de nosotros, y la salvación nunca va a depender de nosotros. Siempre ha sido y será una obra de la gracia de nuestro Señor. Vamos a leer el versículo 8 otra vez, por favor. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esta fe no de vosotros, pues es don de Dios. Mira el 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque nosotros acabamos de leer en Romanos que dice, ¿dónde queda la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Dice, por la ley de las obras, no por la ley de la fe. Y la ley de la fe dice que el justo por la fe vivirá. Amén. Vamos a leer el versículo 10, por favor. Dice, porque nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos
en ellas. Es más, aún las buenas obras que nosotros hacemos ya fue un plan predeterminado por Dios para que nosotros caminásemos sobre esas buenas obras. Tú te has dado cuenta que muchas veces las cosas te salen muy fácil en el Señor y ves un fruto en el Señor y tú dices, wow, esto pareciera que ya estuvo preparado de antemano, y lo más seguro es que sí, que Dios ya había preparado esa obra en tu vida para que a través tú de esa buena obra que tú pudieses hacer puedas bendecir a un hermano, puedas transformar el corazón de un bendecido, puedas liberar un corazón que a lo mejor no se siente seguro en su vida con su Dios, con su salvación, y tú puedes demostrarle por la palabra de que su salvación es un acto de amor y misericordia de parte de Dios para nosotros. Todo eso es una buena obra. Mira, el hecho de yo estar acá conversando contigo es una buena obra preparada de antemano por Dios. Yo lo creo así. Amén. Vamos a regresar a Romanos, por favor. Vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículo 1. Y hemos leído mucho en esta noche en cuanto por medio de la fe, ¿correcto? Y entendemos que la fe es un don de Dios. Y vamos a ver esos beneficios que nos da la fe. Dijimos también que la justicia de Dios o la justificación de Dios es recibida para los que necesitan ser justificados de algo. Romanos 5:1 dice, justificados pues, ¿por qué medio? Por la fe. Justificados pues por la fe. Entonces mira un beneficio de la fe, ¿cuál es? Que somos justificados por medio de ella. Pero no solamente eso, entonces mira después lo que dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que te está diciendo, mi hermano? Mira que cuando tú ves el Dios del Antiguo Testamento, era un Dios de ira, ¿sí o no? Era un Dios de castigo, era un Dios de inflexible con su ley. El pueblo de Israel quebrantaba su ley y habían consecuencias grandísimas. Pero en este pacto maravilloso de la gracia, todo cambia, y cambia por un solo ser, y ese ser se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias a Él nosotros no estamos bajo ira. Gracias a Él nosotros podemos decir en esta dispensación que tenemos paz para con Dios. En otras palabras, Dios no está enojado contigo, Dios no está enojado conmigo. No hay nada que tú puedas hacer que puedas enojar a Dios. Tú estás en paz con Dios por medio de la fe. Pero nosotros entendemos que esa fe tuvo que haber venido por un sacrificio en la cruz del Calvario. No es que el pecado haya quedado impune. El pecado recibió su castigo y lo recibió nuestro Señor Jesucristo por nosotros, para que nosotros en esta dispensación nosotros podamos entender y disfrutar de su gracia y de su amor por nosotros. Pero si nosotros no entendemos la gracia, no podemos entender el amor de Dios, porque entonces tenemos una relación con Él condicional. Pero cuando conocemos la gracia del Señor, tenemos una relación con Él incondicional. Dice capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 2, por quien también tenemos entrada, y aquí te vuelve a decir el medio por el cual tenemos entrada, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ve conmigo, por favor, al versículo 6 del capítulo 5, versículo 6. Y esto corrobora y esto solidifica el mensaje que hemos estado hablando y el mensaje que el apóstol Pablo nos transmite, o nuestro Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo nos transmite constantemente, que no es la salvación una obra de nosotros, es una obra de Él. Dice, aquí te lo vuelve a repetir, dice el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por ¿quiénes? Por los impíos. No murió por gente buena, no murió por gente que se merecieran la salvación. La salvación es un acto de amor y de misericordia de Dios por nosotros. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles,
a su tiempo murió por los impíos. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, pero Cristo no murió por el bueno, porque nosotros leímos en Romanos 3:9 que no hay justo ni a uno. El versículo 8, mira qué lindo es Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, mi hermanito, y antes de la fundación del mundo nosotros no estamos ahí para tomar esa decisión. Dios decidió escogernos, llamarnos, elegirnos, darnos el don de la fe, resucitarnos de entre los muertos y mostrar en nosotros su gracia. Esa es la realidad del Evangelio. Versículo 8 otra vez, por favor. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y los otros versículos son muy importantes. Dice, pues mucho más. O sea, como que si lo que acaba de leer no es suficiente, pero aún te dice, mira, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Qué es lo que te está diciendo ahí? Mira, si cuando él te salvó, eras pecador, y sin embargo él te salvó, ¿cuánto más ahora, cuando ya estás justificado, vas a ser salvo para siempre? Porque vas a ser salvo de la ira. Mira lo que dice acá, dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Ya tú y yo estamos justificados. Por él seremos salvos de la ira. Versículo 10. Y quiero que lo leas conmigo, por favor. Sígueme en la lectura. Dice, porque si siendo enemigos, porque éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, ¿qué cosa? La reconciliación. Somos y estamos reconciliados con nuestro Señor. Amén. Vamos a terminar, por favor, con Efesios capítulo 1, versículo 3, por favor. Efesios capítulo 1, versículo 3. Aquí tenemos que usar la Biblia como fuente principal, porque acuérdate lo que dijimos el martes pasado. Dice que mis palabras son vida y son espíritu, ¿verdad? Y esta palabra es lo que puede transformar tu corazón, puede transformar tu conciencia, traer paz a tu vida, vivir una vida en gracia, en fe, en amor y en misericordia. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tiene que ser en Él, mi hermanito, porque todo es a través de Él, todo es por Él, todo es a través de Él, todo es por lo que Él hizo, todo es por lo que Él nos dio, todo es por su amor, todo es por su gracia. Pero mira el versículo 4, que es importante, mira. Según nos escogió en Él, ¿cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Ni tú y yo habíamos nacido. No estábamos ahí para tomar esa decisión. No estamos ahí para decirle sí o no al Señor. Y sin embargo, Él ya nos estaba escogiendo desde antes de la fundación del mundo. Y mira para qué nos ha escogido. Mira lo que dice el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Tú eres santo y eres sin mancha delante de Él, porque esa no es una obra tuya ni mía, eso es una obra de Él. Porque si Él ya te dio su justicia, porque si Él ya te justificó, porque si Él ya te reconcilió, eres santo y sin mancha. Y no quiero que pienses en este momento en cómo nosotros nos vemos en nuestra carnita. Vuelvo y te repito y quiero confirmarte esa realidad. En nuestra carne nosotros tenemos abundancia de debilidades, pero tu
Tu justificación, tu redención, tu perfección está dentro de tu espíritu. Ahí fue donde el Señor te resucitó. Mira el versículo 5, por favor. Dice, en amor, porque eso fue un acto de amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Quiere decir, porque Él lo quiso hacer. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dice, en quien tenemos redención por su sangre o por su sacrificio, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Él quiso darnos todas estas bendiciones. Él quiso justificarnos, Él quiso salvarnos, Él quiso reconciliarnos. Versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Yo creo que todos estamos leyendo lo mismo, ¿verdad, mi hermanito? Esto es una obra de Dios, esto es por su voluntad, por su propósito, por su beneplácito. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Versículo 13, súper importante. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Esta palabra que tú y yo estamos escuchando en esta noche es una palabra de verdad. Y lo estamos haciendo con nuestros oídos. Recuerda que el martes pasado contestamos una pregunta y dijimos que nosotros comemos con nuestros oídos espirituales. Esta es la cena del Señor. Estamos cenando ahorita mismo con el Señor. Estamos cenando su palabra, estamos comiendo su palabra. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Quiere decir que en el evangelio está la salvación. Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Gloria al Señor. Mis estimados hermanitos, mis estimados bendecidos del Señor, la justicia de Dios ha sido otorgada a nuestra vida. Y esa justicia viene por un medio, y ese medio es la fe. Y hemos sido salvos por gracia, y el medio para adquirir esa gracia también es la fe. Y tenemos que entender que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros no entendíamos a Dios, nosotros no buscábamos a Dios, pero Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y por su amor y por su misericordia, Él por su voluntad y por su beneplácito, porque Él quiso, nos resucitó juntamente con Cristo y ahora nos ha sentado en lugares celestiales juntamente con Él. Entonces tenemos que entender que ahora que estamos justificados, claro que vamos a ser salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos hechos justos, reconciliados, y ahora estamos en paz con Dios, ahora, mucho más ahora, estando ya justificados, seremos salvos de la ira del Señor. Esta es una realidad, esta es una verdad, lo acabamos de leer, lo acabamos de verificar en el Evangelio de la Gracia, está escrito ahí, y es una realidad para ti, y es una realidad para mí, y es una realidad para la iglesia. Para toda la iglesia de Jesucristo debería de conocer esta verdad maravillosa. ¿Por qué? Porque es necesario que tu hombre interior sepa esta verdad, para que tú vivas una vida segura, para que tú seas parte de la familia del Señor, pero seas una familia dentro de una familia donde tú sientas seguridad eterna, y que tú entiendas por qué
tienes esta seguridad eterna en tu vida. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hasta aquí vamos a llegar con el estudio de esta noche. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que necesite ser aclarado. Si no, vamos a orar y bendecir la palabra. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta maravillosa oportunidad de poder compartir tu palabra con estos hermanos, con estos bendecidos, con esta amada tuya, Señor, que es tu iglesia. Padre, te pido que cada uno de los que me están escuchando podamos recibir todos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Señor, para que nosotros podamos entender, podamos compartir también, Padre Santo, esta maravillosa verdad, esta maravillosa realidad de tu evangelio. Padre Santo, pedimos por cualquier necesidad física, por cualquier necesidad económica, Señor, que tú suplas todas esas cosas y pongas tu mano poderosa sobre cada uno de nosotros, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.